Bueno, reanudamos la sesión dando la bienvenida a la señora Ibarra Lorente, que es jefe de departamento. Jefa. Perdón, que me he bajado. Sí. Perdón, que me baje. Sí, según he dicho, digo, no me cuadra, perdón. A la señora Calvo Escalona, disculpen. Es doctora en Psiquiatría y Psicología Infantil y Juvenil en el Instituto Clínic de Neurociencias del Hospital Clínic de Barcelona. Le doy la bienvenida y en ella permítanme que recuerde, algún portavoz ya lo había hecho hoy, que celebramos y conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Y dando la bienvenida a una doctora, pues me gustaría reconocer en ella a tantas mujeres sanitarias que trabajan día a día y que en ellas también tenemos que poner el acento desde esta comisión para apoyar a esa igualdad real y efectiva que queremos para nuestra sociedad y que en ese compromiso pues esta Comisión de Sanidad siempre tiene que estar. Por eso yo quiero recordar en el día de hoy a todas las mujeres sanitarias y también a las mujeres pacientes y a las mujeres que en muchos casos son cuidadoras, en la gran mayoría de los casos, las cuidadoras también de los pacientes, y que en eso queda mucho por avanzar y mucho por recorrer para que esa corresponsabilidad pues de verdad sea compartida y para que de verdad tengamos una sociedad, en definitiva, más justa, donde hombres y mujeres pues seamos iguales ante la ley y también en los hechos de la sociedad. Así que, sin más, ya sabe cómo es la dinámica de la comisión. Tiene la palabra, ya sabe, por tiempo de 15 minutos. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Es para mí un honor estar aquí representando. Vengo como representante del Col·legi de Metges de Barcelona, pero también vengo como psiquiatra infantil y juvenil, que es mi profesión, que ejerzo desde hace bastantes años en el Hospital Clínic de Barcelona. En primer lugar, sí que quisiera referirme al documento de posición que firmamos recientemente en el Col·legi, un poco recordando o alertando de qué es el cannabis y, sobre todo, qué impacto puede tener el consumo de cannabis en adolescentes y en personas con el cerebro todavía en neurodesarrollo, digamos. Son efectos que van desde el incremento de riesgo de adicción, pueden también estar a más riesgo de hacer un episodio psicótico y diversos efectos sobre el aprendizaje, la memoria y la cognición en general. Digamos que de esto hay bastante evidencia, porque justo he llegado un poquito antes y he podido escuchar al compareciente anterior, a mi compañero, y he escuchado, efectivamente, hay mucha experiencia y de lo que sí que sabemos es de efectos adversos del cannabis, ¿no? Y esto es lo primero que quería señalarles. También la Asociación Americana de Psiquiatría de Adultos en general se posicionó en el 2019, en contra del cannabis como un producto médico, aduciendo sobre todo en lo que respecta al tratamiento de enfermedades mentales, ¿no? Como puede ser la esquizofrenia, como puede ser los trastornos de ansiedad que se había mencionado, o había algún estudio abierto que podía decir que podía tener alguna indicación. Decían que no había evidencias suficientes para sustentar este uso y que, en cualquier caso, habría que hacer estudios para poder avalarlo, como tendría que hacerse con cualquier otra medicación. Dicho esto, es cierto que la Organización de Naciones Unidas recientemente recalificó, mejor dicho, el cannabis y ahora lo sigue considerando perjudicial, pero lo ha puesto ha puesto esta sustancia en una situación que nos permite y nos facilita el poder conocerla más en profundidad y poder llegar a hacer estudios desde un punto de vista clínico, que realmente es lo que nos interesa. Para ello, yo supongo que ya llevan unos cuantos comparecientes y alguno de ellos ya habrá tenido, y seguramente con más conocimiento que yo, la idea de explicar, aunque sea brevemente, qué es el cannabis o qué son los cannabinoides, qué es el sistema cannabinoide endógeno, pero yo lo voy a hacer muy brevemente solo para poner en contexto. En primer lugar, decirles que el cannabis
no es una sola sustancia, hay muchas sustancias dentro del cannabis. La principal y la que tiene mayor potencial psicoactivo es el delta-9 tetrahidrocannabinol, el THC famoso. Esta es la más, digamos, la responsable de la mayor parte de los efectos psicoactivos en general, ¿no? Tanto, digamos, positivos como adversos, como he comentado antes. Hay otras sustancias, sobre todo estas tres primeras que he puesto, el delta-8, el cannabidiol y el cannabinol, son también bastante psicoactivas, pero luego hay tantas otras y aparte de los cannabinoides hay alguna sustancia más, pero estas serían las más importantes que contiene la planta. Después, y aquí he puesto una línea de tiempo en la que se ve cómo ha ido avanzando, esto se publicó en una revisión del Nature, y se ve cómo ha ido avanzando nuestro conocimiento, ligado un poco también con las prohibiciones o con los diferentes estados por los que ha pasado la política respecto al cannabis, ¿no? Y ya en los años 90, finales de los 80, primeros de los 90, se hizo una descripción bastante ajustada de lo que es el sistema cannabinoide endógeno, y es que se descubrió que todos los vertebrados tenemos un sistema que se asemeja al del cannabis, que tiene como productos cannabinoides endógenos, que se pueden ligar a receptores que son el CB1 y el CB2 básicamente. El CB1 es el responsable de los efectos, digamos, neurológicos, y el CB2 está más conectado con el sistema inmune. Esto lo explico porque luego, a la hora de ver los resultados de las investigaciones o de los estudios que ha habido, tiene un interés, ¿no? Nos explica un poco por qué puede funcionar en algunas cosas o no puede funcionar para otras, o incluso los riesgos que puede haber derivados del consumo. Entonces, más tarde, ya por los años 80, finales de los 80 también, se empezaron a sintetizar los primeros cannabinoides, digamos, de laboratorio, ¿no? Que ya se consideraron o llegaron a conseguirse fórmulas que tenían la calidad y la seguridad que les hacía poder ser consideradas fármacos, y se empezaron los primeros ensayos con ellas. En este contexto, ¿cuál es la evidencia actual? Y hablo de evidencia cuando tenemos suficientes ensayos, suficientes estudios, y hay estudios de alta calidad o evidencia de alta calidad y evidencia más limitada, que necesita, no es que sea mala, pero todavía no es suficiente y necesita más estudios. Ahora mismo, evidencia de... disculpe, está interviniendo la comparecencia. Quería rogar a la compareciente, si fuese tan amable, de diferenciar, o no quiere hacerlo, los cannabinoides del cannabis. Señor Estimán, es que no se puede interrumpir la comparecencia. Sí. Pensé que sería alguna cuestión técnica o algo así, por eso le he dejado continuar, pero no. En su tiempo, sí. Los comparecientes intervienen en base a cómo ellos tienen preparada su comparecencia, y luego ustedes pregunten como también consideren. Sí. Continúe. Bueno, lo siento. Sí, después le responderé las preguntas que necesite. Los estudios que se han hecho con fórmulas, con cannabinoides, y estos estudios son los que tienen más evidencia en este momento. Para el dolor crónico, para la epilepsia, una epilepsia resistente, para la espasticidad de la esclerosis múltiple y para las náuseas y vómitos en situaciones de quimioterapia. Esto, bueno, aquí he puesto en la tabla, si quieren después les dejaré la presentación, no lo he podido hacer antes, disculpen, pero la he completado ahora casi viniendo, entonces si después quieren las referencias, todos los artículos que menciono están referenciados y están publicados. La que tiene una evidencia un poquito más limitada es el uso como aumento del apetito en personas que tienen infección del HIV, de la inmunodeficiencia humana. La espasticidad también, según la valore el propio sujeto, que es la evidencia muy elevada, o la evidencia más limitada si es valorada por el clínico. Y hay también, y les he puesto aquí, diferentes estudios que dan una evidencia limitada para el trastorno de Tourette, para sintomatología ansiosa, y están puestos los productos que se han utilizado. Estas tablas están extraídas de la Academia Nacional de Ciencias americana,
y los datos están escogidos de allí después de estudiar los metaanálisis pertinentes con los estudios que se hicieron, diferentes estudios, no es solo un estudio, naturalmente. Entonces, ¿cómo se construye la evidencia? Esto que les digo que es evidencia, pues se construye con estudios. Es verdad que muchas veces son estudios complicados de hacer, que requieren una metodología en la que hay que randomizar a los pacientes, en la que tanto los pacientes como los que administran las medicaciones tienen que ser ciegos, no tienen que saber lo que se les está dando, y muchas veces para eso hay que buscar un producto que pueda enmascarar un poco los efectos, porque si no sabría rápidamente que no se le está dando el producto activo. Y no solo de metodología, de regulación, de todo, son ensayos que son laboriosos, costosos, y entonces hay pocos, y más por la situación que ha ido pasando el cannabis desde el punto de vista legal, que ha dificultado muchísimo la investigación. He escuchado también que mi compañero decía que quién está financiando la investigación del cannabis. Es verdad que he tenido la curiosidad de entrar a los clinical trials, que es esta página que hay aquí, es donde se pueden ver todos los ensayos clínicos que hay ahora mismo, o terminados, o reclutando, o que se han planteado, que están registrados y que aún no han comenzado el reclutamiento. Y de los 1000 y pico que había, la mayoría eran dirigidos al tratamiento de las adicciones, no tanto dirigidos a estudiar la molécula como un producto sanitario. Y eso seguramente, a pesar de que seguramente hay muchas indicaciones en las que se puede utilizar, visto un poco la actuación que tiene, pues es muy complicado por la regulación que ha habido hasta ahora en la mayoría de los países. Aquí les he puesto dos que yo me he leído con especial atención y que además este es una recapitulación de los ensayos más importantes que había cuando hice una presentación en el Congreso Nacional de Cádiz sobre el autismo, sobre las nuevas moléculas para el abordaje, el tratamiento de algunas de las sintomatologías más invalidantes del autismo, y presenté, entre otros, los estudios que había en concreto con cannabidiol y los resultados que había en el autismo respecto al cannabis. Es algo que a los médicos seguimos con mucho interés y lo que pasa es que por el momento la evidencia, como les digo, pues no resulta suficiente. Como les decía, la investigación clínica, dificultades de los ensayos clínicos, la financiación. Muchas veces la financiación de una nueva molécula, cuando es nueva de verdad, viene financiada por la industria. La propia industria desarrolla la molécula y financia los estudios, que son carísimos, por el rédito que luego le puede suponer la comercialización. Claro, en los cannabinoides, digamos, es muy complicado el hacer luego las patentes, o será muy complicado en el momento que se regularice. Entonces, digamos que hay más dificultades por parte de compañías para financiar estos estudios. Dependen, otra vez, pues de la iniciativa pública, de la iniciativa de los investigadores. Cada vez se está recurriendo más a lo que se llama real world evidence, es decir, el uso que ya hay, que es manifiesto, ¿no? Y que muchas veces es pues un uso, digamos, no ajustado a la práctica clínica, pero es importante preguntarlos. Nosotros muchas veces a los pacientes les preguntamos si han usado algún tipo de derivado de cannabis o algún cannabinoide o cannabidiol o algo, porque sabemos que ellos, igual que todos nosotros, están en contacto con la prensa, con Internet, y consultan y nos preguntan a veces si le podría dar esto a mi hijo, que he escuchado que podría ser bueno para... Bueno, nosotros tenemos que estar preparados para esto y para darles una respuesta y para poder asesorarles, y desde luego la mejor actitud no es decirle ni se le ocurra, ¿no? Tendremos que con ellos intentar ver en qué camino estamos, siempre buscando el beneficio del paciente, teniendo en cuenta su seguridad y teniendo una ética a la hora de prescribir. He cogido esta frase de un artículo que escribió un compañero que me ha gustado, porque es un poco entre el prohibicionismo y la liberalización, la regularización basada en la evidencia. Si contásemos con un producto farmacéutico, tendríamos calidad y seguridad probablemente. Sabríamos exactamente qué composición tiene lo que estamos dando. Podríamos dosificarlo, sabríamos qué excipientes lleva.
tendríamos las redes de farmacovigilancia, una dispensación farmacéutica. O sea, creo que todos los médicos nos sentiríamos cómodos con un modelo de producto farmacéutico. Si se llegase a tener un producto farmacéutico, lo primero que tendríamos es que seguir las indicaciones para las que hay evidencia y, a partir de contar con un producto fiable, poder ver qué más indicaciones se podrían obtener, siempre y cuando tuviéramos en cuenta siempre todos los efectos adversos que he mencionado, las poblaciones más vulnerables, los riesgos y una de las fórmulas más útiles para hacer un seguimiento de esta situación es monitorizar las prescripciones, monitorizar los efectos adversos y monitorizar los resultados. Esto es muy complicado hacerlo solo con ensayos clínicos, dan una parte de la realidad. Luego, cada vez hay más sistemas que se llaman sistemas donde, de una forma automática y anonimizada, hay máquinas que son capaces de leer en las historias clínicas y extraer la información, y de aquí podemos obtener mucha cantidad de información respecto a todo esto que les menciono. Por otra parte, si sabemos que hay algún efecto adverso especialmente importante que tenemos que controlar, se podría considerar el que hubiera algún tipo de aviso o de prescripción condicionada. Por ejemplo, pongo un ejemplo extremo, pero que se menciona y que lo he leído en más de un artículo, que es el de la clozapina. La clozapina es un antipsicótico muy eficaz, pero que tiene un problema que en muchas personas puede producir una aplasia medular, una disminución de las células sanguíneas, con lo cual es obligatorio hacer analíticas de forma periódica para poder avalar la prescripción. La prescripción está sujeta a ese requisito. Luego, se podría considerar, si hay un efecto adverso, que es algo especialmente preocupante, el poner algún tipo de seguimiento de este tipo. Siempre valorar el riesgo-beneficio en cada caso, por cuánto tiempo, en qué situación está el paciente. No es lo mismo un paciente joven que tiene toda la vida por delante que un paciente en una situación más terminal. En cada uno siempre tener en cuenta todos los criterios que nos pueden hacer tomar una decisión. Y después sería importante también establecer una red de estudios clínicos coordinada en la que se incluyera no solamente el médico clínico directo y el paciente, sino también el cuerpo científico, las familias, todos un poco poder tener esta información, que es la que al final nos haría saber si una indicación realmente es útil o no es útil o aporta valor. Y por último, creo que es muy importante y por eso creo que también es muy importante una comisión como esta y las que puedan venir después, es la comunicación para la población. Muy importante establecer las diferencias con un uso recreativo. Estamos hablando de un producto, de un fármaco. Una vez que hubiera una oportunidad de hacer prescripciones, tener siempre los riesgos que sabemos que existen controlados. Tener las indicaciones muy claras, porque hay mucha gente con muchas expectativas y realmente si uno entra por Internet puede ver gráficos de que los cannabinoides sirven para todo y no es la panacea. Pueden ser útiles para algunas cosas, algunas personas, algunas indicaciones, algunas situaciones, pero ni mucho menos todo lo que hay escrito, o al menos de momento no hay evidencia para esto. Y esto es todo lo que quería decirles. Muchas gracias y quedo a su disposición para las preguntas. Muchísimas gracias, señora Calvo. A continuación pasamos al turno de portavoces. En primer lugar, tendría la palabra por el Grupo Parlamentario Vasco PNV la señora Gorospe. Gracias, presidenta. Buenos días, señora Calvo. Bienvenida a esta comisión. Es muy interesante, otro enfoque que, bueno, es la tercera que pasa por la comisión. Por tanto, por ahora todo nos va resultando pues nuevo y desde luego interesante, y ojalá sea así también a lo largo de los próximos días. Estamos totalmente de acuerdo que es muy importante esa comunicación para la población, porque probablemente uno de los grandes hándicaps que se tiene que resolver en esta situación es la confusión que hay en los distintos usos y esas expectativas que se están generando y demás. Entonces, poner cada cosa y
cada cosa en su sitio y ordenar probablemente el debate. Esa era una de las pretensiones de esta subcomisión, analizar con rigor, con seriedad este análisis. Usted hablaba y utilizaba una frase de un compañero suyo, ¿no?, de entre la prohibición y la liberalización, decía la regularización basada en la evidencia. Nos ha hecho un repaso de que no había suficiente o bueno, que en algunos casos esa evidencia era endeble. Sabe que esta comisión es estrictamente para analizar el uso del cannabis en el ámbito medicinal y que lo que pretendemos es conocer experiencias de otros lugares, ámbitos gubernamentales que ya han puesto programas en marcha. No sé si usted tiene información o conocimiento o ha hecho un seguimiento de esas propuestas y qué valoración puede hacer de los mismos, si a alguno le parece especialmente interesante. Y también nos gustaría saber si se supone que los gobiernos se habrán basado en evidencia, ¿no?, para poner en marcha esos programas. Si eso podría ser una referencia para que en el Estado, que bueno, nos estamos quedando a la cola de los Estados en poner en marcha programas, en mi opinión, precisamente por lo que antes hablábamos, ese hándicap de confusión y miedo a adoptar medidas pensando que la población puede tener información confusa, pero si no cree que podríamos utilizar esas experiencias y esos programas para que puedan ponerse en marcha también. Y me gustaría saber su opinión. No cree, antes le he preguntado lo mismo a un compareciente anterior. ¿Usted no cree que la regulación del uso medicinal puede contribuir a garantizar la seguridad del paciente, dado que tendrían acceso bajo prescripción médica a productos estandarizados de calidad controlada, con distribución controlada en oficinas de farmacia, por ejemplo? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Disculpe, la respuesta la hacemos a todos los portavoces para que sea también más operativo. Nada. Gracias. A continuación, el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra la señora Cañadel. Gracias, presidenta. Muchas gracias, doctora Calvo, por aceptar nuestra invitación para participar como compareciente en esta subcomisión. Hemos leído distintos documentos sobre salud y cannabis que se han escrito desde el Colegio Oficial de Metges de Barcelona, del cual usted es vocal. Centrándonos en el objeto de esta subcomisión, que es el del estudio y el análisis de experiencias de regulación del uso medicinal, quería preguntarle lo siguiente. En el documento La Salud y el cannabis, publicado en noviembre del 2021, afirman que hay ciertos derivados sintéticos del cannabis que ya están aprobados como medicamentos para indicaciones específicas. ¿Nos podría decir cuáles son y principalmente para qué patologías se usan? Asimismo, apuntan que no hay pruebas suficientes todavía para proporcionar orientaciones sobre el uso del cannabinoides para el tratamiento de trastornos mentales en un marco regulador. Usted, durante su exposición, ha hablado de uso médico basándose en la evidencia y evidencias que no son muy concretas aún. Si nos puede especificar, ha mencionado algunos, como por ejemplo el dolor crónico, la epilepsia o el trastorno de Tourette, pero si nos puede dar más ejemplos al respecto. Y por último, en caso que se llegara a un acuerdo para una regulación del cannabis para uso medicinal, ¿cuál cree que debería ser los ítems básicos para dar seguridad y garantías sanitarias a los pacientes? Y también me gustaría quedarme con la parte última de su intervención, donde ha resaltado la importancia de la información y la comunicación, que creo que es básica en poder introducir el uso medicinal del cannabis en la sociedad. Gracias. Muchas gracias. A continuación, por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Rosique i Saltor. Bon dia, moltes gràcies per la compareixença. Yo tendré que disculparme porque me tendré que ir, pero escucharé su respuesta online. Como estamos duplicándonos entre comisiones, a veces esto se complica. Pero sí que quería hacerle una pregunta, ¿no?, concreta que creo que puede ser útil también para esta subcomisión, que es la siguiente. Si considera
que la toxicidad del cannabis en población infantil y juvenil, confrontando debidamente las concentraciones de CBD y THC, es más alta o más peligrosa que la toxicidad de otros medicamentos psiquiátricos como las anfetaminas, antipsicóticos o antidepresivos, que cada vez se prescriben más a este sector de la población, para también poder hacer, ¿no?, esta comparación y ver si se podría también reducir riesgos de la misma forma que se hace en este caso. Muchas gracias y disculpa. Muchas gracias. A continuación, por el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, tiene la palabra la señora Muñoz. Gracias, presidenta. Muchísimas gracias, señora Calvo. Aprovechando su perfil profesional, le voy a hacer una pregunta muy directa, así de manera muy breve. Si se regula el cannabis para uso médico, la pregunta es cómo deben abordar los gobiernos a nivel central, a nivel autonómico, la posible reticencia de los médicos a prescribir cannabis por motivos éticos o médico-legales o por la percibida incertidumbre de las indicaciones clínicas y la posología, sobre todo en el caso de que cualquier médico esté autorizado para prescribir preparados de cannabis, ¿no? Se deberían proporcionar directrices y formación y, en ese caso, ¿quién la impartiría? Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Y por el Grupo Parlamentario de Vox tiene la palabra el señor Stillman. En primer lugar, disculpe por la interrupción anterior. Doctora Calvo Escalona, mande mis recuerdos a mis compañeros hematólogos del Clínic. Me llamo Stegman. Y mire, lo primero, quiero aprovechar hoy que es 8M, hacer un recuerdo a todas las madres y hermanas de hijas o hijos que empezaron consumiendo cannabis y han terminado con problemas mentales o consumiendo otras drogas. El sufrimiento que estas mujeres tienen en sus casas es indescriptible. Una de las cosas que yo creo que tenemos que tener cuidado en esta comisión, y me gustaría que lo rebatiese, o si está de acuerdo, pues mejor, claro, ¿no? Es que yo veo una confusión importante aquí, ¿no? Es la confusión entre la planta, ¿no?, el cannabis o marihuana, que efectivamente tiene, según UpToDate, 400 principios activos, al menos, y los cannabinoides. Y por eso le he preguntado si no cree usted que sería conveniente hacer una discusión, como aquí lo que estamos viendo es el uso de la marihuana como uso medicinal, distinguirla al uso de los principios activos. Es una pregunta, claro, porque aquí estamos para eso, no para ver si el Sativex es útil o no. Por cierto, usted no sé, le agradezco mucho lo que ha dicho el Colegio de Metges, porque además coincide con una revisión sistemática producida por el actual director general del Plan Nacional sobre Drogas. Hizo una revisión sistemática de 6 bases de datos diferentes, en total 1.053 estudios diferentes, y los datos dijeron que las pruebas muestran, leo textualmente, una clara asociación entre el consumo de marihuana, el cannabis, y la psicosis, los trastornos afectivos, la ansiedad, los trastornos del sueño, los fallos cognitivos, los acontecimientos adversos respiratorios, el cáncer, las afectaciones cardiovasculares y gastrointestinales. Además, el consumo de cannabis es un factor de riesgo de colisión con vehículos de motor, comportamiento suicida y violencia de pareja infantil. El consumo de cannabis, marihuana, es un factor de riesgo para varias afecciones médicas y consecuencias sociales negativas. Mi pregunta es, ¿está usted, doctora Calvo Escalona, de acuerdo con este estudio o cree que está equivocado el UpToDate o está usted en contra de estas afirmaciones que el doctor Villalbí concluye en este estudio? Muchas gracias. Muchas gracias. Y tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular la señora Castillo. Gracias, presidenta.
Gracias por su intervención, doctora Calvo. Ha hablado usted, claro, ha hablado con prudencia, pero sobre todo con rigor y con seriedad, y se lo agradecemos, porque además usted representa a uno de los sectores más vulnerables, que es al sector infantil y juvenil de la población, y por eso sí que le pediría que ahondara un poquito más en este sector en las preguntas que le voy a formular a continuación. Doctora Calvo, para el Partido Popular el uso terapéutico de los cannabinoides está estrechamente ligado al tipo de fitocannabinoide y, sobre todo, a la aplicabilidad que se da en función de una patología concreta, ¿no? Por eso es tan importante la evidencia científica y, sobre todo, la calidad, seguridad y eficacia con la que podamos avalar este tipo de cannabinoide. Le agradecemos enormemente, además, la diferenciación que ha hecho entre los estudios asociados al cannabis y los asociados a la molécula, al cannabinoide, porque sí que es cierto que puede haber una cantidad significativa de estudios relacionados con el cannabis, pero no con los cannabinoides. Y nuestro anterior ponente, el doctor Bouza, pues ha mezclado un poquito una cosa con otra y ha dado una sensación que realmente no es la que es la realidad, o por lo menos desde el punto de vista científico, que es el que nosotros defendemos. Por eso le pregunto, usted ha hecho referencia también al cannabidiol. ¿Cuál es su opinión respecto al uso del cannabidiol para el tratamiento del TEA? Recientemente estuvimos reunidos con las familias de niños y niñas que estaban afectados por este trastorno y creo que es importante saber si existe alguna evidencia científica de que puede ayudarles en su día a día, ¿no? El doctor Bouza hizo también referencia anteriormente a que no debería preocuparnos tanto los efectos médicos como los efectos psicológicos. Y sabemos que en los jóvenes el uso del cannabis puede derivar en problemas de maduración cerebral, de aprendizaje, trastornos en general. Y en base a su experiencia, le agradeceríamos que nos ampliara, si es posible, un poco su experiencia en temas de efectos psicológicos sobre este sector tan vulnerable. ¿Cree usted que hay alguna evidencia científica para afirmar que puede aumentar riesgos en el peso y en las funciones mentales del niño si la madre consume cannabis durante la gestación? El informe del 2021 sobre alcohol, tabaco y drogas ilegales en España plantea que el cannabis es la droga con mayor prevalencia de consumo en España en la población entre 15 y 64 años. Y además, en un porcentaje significativo, puede considerarse problemático desde un punto de vista psicomédico, aumentando riesgos de dependencia, empeoramiento en el rendimiento académico, laboral, y además la máxima prevalencia está entre jóvenes entre 15 y 24 años, precisamente. Por eso le preguntamos, ¿cree usted que el tratamiento con cannabinoides es una terapia adecuada para el tratamiento de las enfermedades neuropsiquiátricas? El uso intensivo y prolongado puede derivar en una bronquitis crónica, en efísemas pulmonares, en cáncer de pulmón, en hipertensión, insuficiencia cardíaca. Y ya termino, presidenta. ¿Cree usted que estas alteraciones del sistema se corresponden realmente con los efectos del uso de cannabis? Y muchísimas gracias por su intervención. A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Andrés Añón. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, doctora, por su exposición, su visión y sus recomendaciones sobre el uso clínico del cannabis. Son de gran utilidad para nuestro grupo, para toda la subcomisión, para el trabajo que debemos hacer de explorar la posible regulación del uso terapéutico del cannabis. Tenemos desde nuestro grupo dos preguntas, una en relación a la población adolescente. ¿Qué medidas de seguridad recomendaría usted a estudiar en un posible uso terapéutico, por supuesto, y controlado del cannabis entre la población adolescente? Y una segunda pregunta, que también le hemos hecho a otros comparecientes anteriores, es si usted optaría por una fase experimental en primera instancia o bien ya una regulación básica a partir de la evidencia científica. Muchas gracias. Y tiene, señora Calvo, de nuevo la palabra para contestar a las preguntas que han planteado los portavoces. Muy bien, voy a intentar responder a todo, pero no sé si voy a saber o voy a poder. Pero bueno, respecto a la primera pregunta que se me hacía, que tenía que ver con otras experiencias en otros países, es verdad que no es exactamente mi campo de trabajo,
sí que conozco las experiencias que ha habido, por ejemplo, en Alemania, donde se han basado más en experiencia de esto que mencionaba antes de mundo real, ¿no? Del uso ya instaurado, y un poco a partir de ahí han ido obteniendo evidencia. Donde se han hecho más ensayos clínicos, bueno, no es donde más, pero se han hecho bastantes ensayos clínicos, es en Israel, porque tienen una producción, tienen ya plantas donde hacen los fármacos ellos mismos y han producido bastante. Y como nueva legislación, quizá la portuguesa es la más reciente, así la legislación en la que hay un modelo en el que se ha registrado el producto sin tener todos los ensayos que a lo mejor requerirían otros fármacos. Es así, se ha registrado así. Se ha registrado con las indicaciones que hasta ahora hay avaladas, pero sin tener todos los ensayos que se facilita para registrar otros fármacos, pero sí que así se ha garantizado tanto lo que decía antes, ¿no? Que el producto sea un producto de calidad, que sea un producto que se dispense en farmacia y que esté sujeto a una prescripción médica controlada. Entonces, estos son los que así conozco más. En el Reino Unido, la dispensación es hospitalaria, y es verdad que desde que se aprobó, se regularizó, por lo que he leído hasta ahora, pues la prescripción de los médicos ha sido muy tímida. O sea, realmente de los potenciales pacientes que se podían haber beneficiado en estos casos que digo, y ya aprovecho para responder alguna otra pregunta, los que tienen evidencia más elevada y los que yo creo que ahora mismo realmente sí que reúnen las condiciones para prescribirse son el dolor crónico, son la esclerosis múltiple, en concreto la espasticidad asociada a la esclerosis múltiple, que resulta muy invalidante, y también las situaciones donde otros fármacos como tipo el ondansetron y fármacos utilizados para reducir el malestar asociado a la hiperemesis en oncología, en quimioterapia, que realmente hace todavía más insostenible estas situaciones. En muchos casos son cuidados paliativos que se están haciendo o en otros no, pero ahí sí que podría ser una alternativa. La seguridad, que también me preguntaba, creo que se garantizaría tanto en cuanto que cualquier prescripción médica tiene la obligación de hacer una monitorización. Todos los médicos que prescribimos algo debemos, luego que se haga con más o menos rigor, eso ya depende de cada profesional, pero debemos monitorizar los efectos adversos que sabemos, y aprovecho para responder a la compañera de Esquerra que también me ha preguntado. Claro que hay muchos fármacos que tienen efectos adversos, muchos de los que utilizamos en psiquiatría infanto-juvenil los tienen, y es nuestra responsabilidad pues contemplarlos tanto a la hora de decidir la prescripción como a la hora de hacer el seguimiento, y en el momento en que el efecto o la eficacia no sea suficiente como para compensar por los riesgos que van asociados a la prescripción, naturalmente dejaremos esa prescripción, valoraremos otra o no haremos ninguna. Y pienso que si el cannabinoide en cuestión siguiera las mismas pautas que un medicamento, así tendría que ser, y esto garantizaría una cierta seguridad. Creo que con esto he intentado responder. Me preguntaban también cuáles son los derivados aprobados. Ahora mismo aquí en nuestro territorio tenemos el Epidiolex, que es el cannabidiol y que se da para la epilepsia resistente, como les decía, y el Sativex, que es una asociación entre THC, que es el que les decía que es más potente, psicoactivo, y el CBD. Estos son los que se pueden prescribir. Tienen evidencia limitada, también me preguntaban, para tratamientos fuera de estos con evidencia elevada que les he dicho, ¿no? Ahí ya les digo que puede uno leer que puede ser tratamiento para la fobia social, para la ansiedad, pero para el trastorno de Tourette hay algún ensayo, pero claro, es una evidencia muy limitada, o sea que de momento
pensar en que eso es un tratamiento como una alternativa válida, habiendo otros tratamientos más seguros y más probados, pues bueno, realmente tendría que haber un problema muy importante, una intolerancia muy importante a los otros tratamientos o un impedimento funcional importante para valorar este que digamos que sería en este momento con una experiencia muy limitada. Es verdad que en medicina muchas veces hemos utilizado un producto fuera de indicación cuando nuestro sentido clínico nos ha hecho pensar que íbamos a favorecer al paciente y entonces es verdad que en algunas circunstancias se podría utilizar. La población infanto-juvenil, pues es verdad que es, como me comentaban la representante del Partido Popular, efectivamente es la más vulnerable. También es la más vulnerable la población, las mujeres gestantes, porque al ser un fármaco psicoactivo, pues todo el cerebro que está en desarrollo, tanto en niños, en menores, como en las gestantes que tienen un feto, pues naturalmente tienen más riesgo. Entonces, son las poblaciones más sensibles en las que hay que ser especialmente cuidadosos y probablemente no es una buena opción el utilizar uno de estos productos y más si no hay una de las indicaciones que ahora mismo tienen más evidencia y más autorización. Me planteaban también la reticencia que podía haber por parte desde Podemos, ¿no? La reticencia que podía haber por parte de los médicos. Efectivamente, esto es un problema. Nosotros como médicos, sin disponer de ningún producto farmacéutico, lo que vemos y lo que llega a nuestras consultas y lo que les puede explicar cualquier colega mío es todos los efectos adversos. Por eso he querido comenzar de una forma a lo mejor un poco provocadora, porque no querría mezclar lo que es un uso recreativo con un uso médico, pero sí que he querido provocar un poco al poner lo primero los efectos adversos, porque esos los conocemos fenomenal, los tenemos cada día en la consulta, combinados con otros problemas mentales, siempre o muchas veces hay el cannabis. En las urgencias, cada día, efectivamente, como se comentaba también por aquí, pues hay la intervención de distintos tóxicos, no solo el cannabis, que complica pues los accidentes laborales o de tránsito, lo que sea. Es verdad que estos efectos los conocemos muy bien, pero también muchos de los fármacos que usamos es verdad que también tienen efectos adversos. O sea que con esto tampoco hay que demonizar algo que igual pudiera ser útil con unas indicaciones muy concretas. ¿Quién haría la formación? Pues para empezar, creo que nosotros tenemos un hábito de formarnos constante y la profesión es así, ¿no? En medicina constantemente aparecen nuevas moléculas, constantemente aparecen cosas que cuando yo estudié eran muy diferentes y ahora son de otra manera, y si no nos actualizamos, si no nos formamos, pues siempre vamos a hacer lo mismo, que no será lo mejor para el paciente. Entonces, es nuestra responsabilidad. Vamos a congresos, leemos revistas y de ahí nos vienen estas evidencias. También se me preguntaba, y aprovecho para no alargarme demasiado, por la evidencia que había o las posibilidades que podría tener en el TEA el cannabidiol. Es verdad que no lo he mostrado porque era una diapositiva que había sacado de una presentación mía en un congreso. Es verdad que hay algún trabajo. Claro, ¿es suficiente como para hacer una recomendación como que esto para todos los niños? Habría que mirarlo muy cuidadosamente y cada caso es diferente. Ahora mismo, además, con el riesgo que hay de que queriendo dar cannabidiol estemos dando cannabidiol y otras cosas porque no disponemos de ningún producto avalado y seguro, pues realmente a mí las mamás que me han preguntado les he dicho mucho cuidado, y a no ser que lo puedas conseguir fuera, pues no lo recomiendo, porque a lo mejor le estás dando o le das un mes una cosa y otro mes otra. Entonces, ese es uno de los problemas, y por eso sí que creo que el que hubiera un producto en el que supiéramos exactamente lo que hay facilitaría las cosas y nos permitiría hacer estudios y nosotros mismos como médicos, incluso sin ser científicos, pero en la práctica clínica poder ver y saber qué estamos dando y qué utilidad tiene en cada uno de los pacientes. No, bueno, si tengo que responder todo. Sí, vale. Bueno,
Bueno, la última pregunta que me han hecho sobre la población adolescente, ¿no? ¿Cuál sería la regulación o cuál sería la forma un poco de protegerlos o de... Desde luego, no como se hizo con el consumo responsable de alcohol. Esto no funciona. O sea, el adolescente irse irresponsable por naturaleza es su manera, ¿no? Y entonces, probablemente él, solamente en algunas indicaciones muy concretas, a lo mejor tendría que acceder. Yo aquí sí que separaría porque el adolescente en este momento a lo mejor es el que menos está dentro de las indicaciones que hemos hablado. Si estuviéramos hablando de uso recreativo estaríamos hablando de otras cosas y eso, pero si estamos hablando de uso médico ahora mismo no hay prácticamente ningún uso médico para el adolescente y si lo hubiera, pues también tendría, igual que cualquier psicofármaco, pues se tendría que hacer las precauciones que tenemos cuando prescribimos pues anfetaminas o antidepresivos o antipsicóticos, ¿no? Lo mismo. Sí, yo creo que, bueno, lo he intentado. Pues muchas gracias, doctora y señora Calvo Escalona, por su comparecencia, por su aportación a esta comisión. Le damos muchas gracias, damos por finalizado esta comparecencia y en un minuto comenzamos con la siguiente.